real. Y ahora quiero pedir un audio, que es el que entrega el chofer Sí. de la nata a las hijas. Chofer, ¿no? de muchísima confianza, de Sí. muchos años, trabajaba con Jorge, era su mano derecha. Tiene una conversación con Elba Marcovecchio. ¿Dónde se refiere a las hijas? Sí, la graba y bueno, ahora lo vas a presentar, es escalofriante. A ver, vamos a escucharlo. Si Jorge sale bien, Jorge va a ubicar a todos los planetas en su lugar, Sí. pero Jorge lo voy a poner en jaque, como diciendo, me tiraste a los lobos, Claro. me vas a resolver esta porque te quedas solito. Claro. Y Jorge no se va a quedar solito. Sí, sí. ¿Me entendés? Es la verdad, te quiero decir, porque la realidad es una. Claro. Si Jorge Sí, se va a armar un quilombo de la p*** madre, sí, en la cual va a haber dos bandos. sí. Que van a ser ella y voy a ser yo por el otro lado, Sí. porque está así, de la cual yo a mi gente Sí. la cuido toda, Sí, a no. toda, te quiero decir, a toda. Sí, yo, bueno, igual si pasa algo, nada, chao, no vengo más. Olvídate. Devuelvo la llave Obvio. sí. Flaco, Es lo a que- ver, no me voy a andar metiendo en en cuestiones. nada. A mí la neutralidad la entiendo, la reentiendo. Sí, sí, sí. Te quiero decir, a ver, vos me preguntás qué es lo que yo quiero, que están de mi lado. Por No, supuesto. no, aparte no tengo nada que ver, o sea, no... Pero pero te lo planteo ya en situación Sí. fea, fea. Pobre Jorge, Dios santo, yo también te estoy hablando de esto. No, bueno. Te estoy planteando cosas. Sí. Yo te voy a decir, y me conoces. Sí, Es sí. decir, yo, los que están conmigo, te los cuido, Sí, ya sé. pero a No, nadie no. me toca a mi gente. A mí. No, ya sé. Es decir, nadie me toca a mi gente. Los que son neutrales, amén. Es una postura en la vida. Sí, obvio. No, yo los respeto. Te quiero decir, los que están del otro lado, ¿viste como el gatito con la ametralladora? Sí. El gatito con la ametralladora no me importa nada, No, ya sé. No me importa nada, porque el daño que a mí me están haciendo cuando yo estoy sufriendo por Jorge, Sí, cuando yo y vos lo sabés, Sí. cuando yo estoy sufriendo por Jorge, el daño que a mí me están haciendo, no se los voy a perdonar. No, está bien. Yo ahora no voy a hacer nada porque no corresponde, Sí. porque Jorge está arriba de todo. Sí, Está obvio. arriba de mí misma. Sí. No de ellas, evidentemente. Ellas no piensan igual. Claro. Te quiero decir, porque están haciendo todo esto que Jorge las mataría. Pero yo esto te digo para que a ver, nunca en la vida, antes de esta situación, yo Sí. te pedí que no hables con Bárbara o que No, hables no, con ya qué sé sé, ya yo. sé. Yo ahora sí te lo pido. No, está bien. No hables con Bárbara, no hables con Lola, no No, hables con Sara. Imagínate que hables con Andrea. no hablo ni con Margarita. Con Margarita tampoco, porque Margarita es la tía faldera de Bárbara. Bueno, Está creando... contundente lo que dice, ¿no? Es terrible. Pero sorprendente a la vez, porque dice, nadie me toca a mi gente, acá estoy leyendo la causa. Los que están del otro lado, viste, soy como el gatito con la ametralladora, no me importa nada, no hables con Sara. Sara Recordame, Sara es... Sara es la mamá de Sí. Lola. Ok, no hables Y con Lola. Recordemos que ella hizo una donación de riñón cruzada Claro. para Jorge. A ver, yo quiero ir a la génesis de este audio. ¿Por qué el chofer de Jorge graba a Elba? Porque también para Jorge sería grave pensar por qué mi mano derecha está grabando a mi esposa y entregando este audio a mis hijas. Digo, quiero... Si Y bien, porque evidentemente está Tiene del lado de miedo. las hijas, Claro, porque hay claro. un pedido O allí. tiene miedo de que haya algún tipo de conflicto y que él quiere estar protegido de que no hizo nada malo, porque también puede ser un acto protectorio. A Como ver, él era ¿cómo? su mano derecha y él ve que están pasando cosas raras, porque nosotros nos enteramos por esta denuncia y la verdad que no estamos adentro del día a día, pero él puede haber visto que había cosas raras, aparte ¿Para le pidió... cubrirse? Sí, porque le pidió, yo leí en otra parte o en otra parte del audio, le habían pedido la llave del cajón donde se abre, donde tenía ese dinero o donde tendría objetos importantes, y la llave la tendría, creo que esta persona, no sé, se llama Casanova o una cosa El así. chofer no. El chofer, me Facundo parece. Casanova. Facundo Casanova. Entonces lo tendría él, entonces lo que él estaba tratando era de cuidar que Claro. no entiendan No que quedar él... pegado él. Claro, cuidar que no piensan que él se lo llevó. Entonces sacó una foto incluso del cajón, de lo que tenían Donde dentro. estaba la plata y donde después no estaba. Y donde después no estaba, y a su vez también quiso grabarla, pero más que nada porque le habrá parecido raro ese encuentro personal y privado. Bueno, pero a ver, yo creo que no es la primera vez que tenía un encuentro raro,
porque siempre que vemos que se graba una conversación es porque hay un precedente. Seguro. Ahora, me quiero parar del lado de las hijas de Jorge Lanata. Bárbara Lanata fue su vestuarista durante muchísimos años. Digo, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque ella es consciente de quién es su papá. Quizás Lola es menor, obviamente que sabe la preponderancia que tiene Jorge. A lo que voy con esto es, las chicas saben lo grave que es hacer esta denuncia, porque queda manchado el nombre de Jorge. Y conocen a su papá de lo que le dolería estar públicamente expuesto desde esta manera, y ¿no sin es cierto? embargo lo hacen, digo. Entonces ahí hicieron una evaluación del costo-beneficio. Claro, empezamos a ver la necesidad de protegerlo y el problema que hay con Elba Marcovecchio. Sí, y te agrego algo, Angie. La reacción que debe haber tenido Elba Marcovecchio al hablar con el chofer y pedirle cosas que después hoy todos estamos conociendo, o sea, de sentirse engañada. Seguro. ¿No? Jorge, ella no puede entrar a la casa de Jorge, porque ella entra y la están grabando con una cámara. Digo, hay como toda una situación que si yo me paro del lado de las hijas lo comprendo, y si me paro del lado de Elba también lo comprendo. Sí. Me siguen el hilo porque la realidad es que no es una situación fácil. A ver, pero está bien, desde el lado de Elba. ¿Por qué vos tendrías necesidad de ir a recolectar cosas de tu esposo si tu esposo está internado en terapia intensiva? Y a lo mejor ¿No? Te pregunto. A ver, yo lo que quiero tratar de pensar acá es que hay un fin y que tiene que ver con un pago de deuda o algo. Digo, estoy tratando de ser benévola con mi pensamiento, porque me costaría mucho pensar que una mujer que se casa con alguien que estuvo el 60% del matrimonio internado tiene maldad. Ahora, ¿puede Por supuesto aducir que no. el día de mañana, Débora, Elba Marcovecchio, que fue un mandato de su esposo que le dijo, si en un momento estoy mal o pensás que me puedo llegar a morir, hace esto? ¿Puede eso estar por escrito? ¿Qué validez tiene? Y depende del estado de salud que tenía al momento de firmar eso, ¿no es cierto? Porque todo esto tiene que ver mucho con las historias clínicas también, Claro. y el contexto y las fechas. Pero hay una cosa, ella también pudo haberlas retirado para hacer un inventario, ponerlo a resguardo, digamos, hacerlo depositorio a un escribano. O sea, todo depende de lo que hizo con las cosas. A priori... A ver, eso me gusta. Ponete, a priori, ponele que vos ponámoslo- sos Elba y te tenés que defender. O que soy la abogada de Porque Elba. sos la abogada. Bueno, la abogada de Elba, la defensa que podría tener es decir, bueno, en realidad lo que Elba quiso hacer es, como entra mucha gente, preservar los bienes más valiosos para, en caso de que haya algún tipo de desaparición, pudiera rastrearlo. Entonces lo que hizo fue, los retiró, fue a un escribano, hizo un inventario, tenemos la escritura, el acta de constatación de las cosas, y lo dejó en depositario al escribano. Y ahí estaría salvo. Te Y digo porque- estaría cubierta su actividad, que digamos raya como apoderada, digamos, de una malversación de fondos de su poder dante, que esa es una actitud. Como esposa también, porque en realidad estarías malversando bienes de tu esposo que no pueden no haber sido adquiridos durante el matrimonio, pues es un matrimonio corto. ¿Cuánto no hace que muchos está? 2 años. ¿Eh? 2 años. 2 años. Perdón, dicho sea de paso, tenemos pautado hablar, decime Meli, con la doctora Guadalupe Guerrero, que es la abogada de Elba. Así que con la verdadera abogada Me vamos a parece hablar y vamos a bárbaro. poder preguntarle. Ahora, ¿por qué subestimamos? Digo, acá quiero volver a hablar Yo no subestimo a nadie. No. Digo, ¿por qué en general? Porque estamos hablando de las dos patas de la mesa, que son las hijas por un lado y Elba por el otro, y nos estamos olvidando que Jorge Lanata tomó decisiones que tienen que ver con casarse, que no es una decisión. Todos sabemos que Sí, si claro. bien parece un evento fortuito y que es simplemente para sellar el amor, es un tema legal. Y creo que tanto Elba como Jorge sabían que esto se estaba sellando de forma legal. ¿Por qué estamos subestimando al hablar de esta situación de las decisiones de Jorge? Y ahí me estoy parando del lado de Elba y pensando en que a las hijas quizás no les gustó, porque claramente hay un problema personal. Porque si no, vos no pones cámaras de seguridad en Me la parece casa que de las tu puso papá. él. Me parece que las puso ¿Y por él. qué las hijas tienen acceso? Eso no lo sé, pero Porque sí me parece que... Porque Jorge ya vivía antes de conocer a Elba y a lo mejor había confiado. Por con una cuestión de conocerlo. prevención también de salud. Porque a vos te puede pasar algo repentino y tenés que tener claves, tenés que tener accesos. Y por Esto eso es así, por eso sobre todo sabían la con el plata gordo, que tenía. Que la salud, viste, estaba en un vaivén siempre. Claro, pero digo, entra Elba a la escena. ¿Por qué las cámaras siguen estando? Digo, acá
Acá hay otra cosa que me parece que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que no Me sabemos. parece que hay algo que no sabemos y que tiene que ver claramente con un mal vínculo. ¿Y pero... qué te imaginas? ¿Para dónde estás yendo, Angie? A ver, yo creo que hay un problema personal con Elba desde el minuto uno. Desde luego. Desde No hay el minuto afinidad, no hay uno, empatía. Pero también creo que hay una falta de protección de Jorge hacia Elba. Porque si yo necesito las cámaras para protegerte por salud y que sepan que mis hijas me puedan ver, cuando yo estoy eligiendo una mujer que entra en mi vida y que la estoy eligiendo legalmente, tengo que sacarle a mis hijas la responsabilidad de paternarme. Pero fíjate que a lo mejor lo que él quiso hacer, al tener un estudio separado, al tener, digamos, tampoco es muy común que viva un esposo en un lado y otro en otro. Vive arriba ella, ¿no? Sí, cada vez es más común, Sí. pero en realidad era una cuestión de espacio. Privacidad también, No, y de espacio, privacidad. porque Elba tiene 2 hijos y necesitaba espacio para... Y de privacidad de sus propias cosas, porque es un hombre que a lo mejor le gusta escribir en la noche o le gusta tener sus cosas. Entonces, él quiso mantener su privacidad, que también lo puedes tener como estando casado. En realidad, yo creo que yo parto de la buena fe de él al casarse, que él confió en una esposa, que él confió en una mujer, pero a su vez también que también quiso preservar cierta intimidad y guardar determinadas cosas para sí. Por eso Elba no tenía la llave de este escritorio, si no lo tenía el chofer. Si volvemos a lo mismo, ¿no? Si él tenía confianza en su esposa, ¿por qué no tenía la llave? O sea, ¿no? hubo un hasta acá. Todo bien, pero hasta acá. Claro, porque si no, no tendría que tener la llave. Porque en realidad, si vos querés que tu esposa tenga la llave, se la das. Es una cosa muy fácil en vez de que se la des al chofer. Entonces, partamos de la base que algún grado de desconfianza todavía albergaba que podía llegar a pasar. Porque los cajones cerrados, sin la llave, tu esposa, por más que después diga ella que la nata le dio autorización, que especialmente pidió que acceda a la llave. Pero Débora, es medio raro, al ¿no? casarte con una persona legalmente, le estás dando una llave del 50% de todo lo que vos vas a hacer. Digo, la llave es mucho más Mirá, grande. Perdóname, Angie, acá tenemos Sí. la respuesta, lo que vos te preguntabas, ¿por qué lo graba? Y por ello el señor Facundo, que es el chofer, tras ser citado por ella, por Elba, y a sabiendas que lo extorsionaría o amenazaría por los comentarios de varias otras personas que habían padecido lo mismo recientemente, grabó la conversación para protegerse, porque no sabía qué se le pediría en contra de nuestro padre y o de su familia en esta ocasión, siendo que poco antes le había sido exigida por la mencionada la llave del cajón donde nuestro padre conserva su dinero. A ver, esto lo dicen las hijas de Jorge. En la denuncia, porque seguramente lo hablaron con Facundo, con el chofer, Claro. le preguntaron, ¿por qué grabaste? Lo grabé por esto y lo otro. Y además abajo Por lo que está explicado allí. sigue hablando el doctor que narró esta demanda y explica, hay una declaración testimonial inserta en la propia demanda en donde da una serie de pautas que eran de acciones protectorias que estaban teniendo porque había un aislamiento de... habría un aislamiento, o según lo que se sostiene en esta denuncia, un aislamiento Mirá, del acá Marcavecchio de la información y de aislamiento de Jorge respecto al resto de la familia. Acá dice, surge también de la declaración testimonial del señor Facundo Casanova, reiteramos, el chofer de confianza de la Nata, que a la pregunta séptima, para que diga el testigo cuál fue la actitud de Elba desde la internación del señor Jorge Lanata con relación a sus hijas, contestó, pretende que estén desinformadas, no les comparte nada de información. Las chicas se enteran por otros lados, las chicas le piden información y ella no les responde. Los partes médicos se enteran por las redes o por la tele. A ver, subí un cachito más. El traslado de Santa Catalina al italiano, Bárbara se enteró el mismo día que lo trasladaban, cuando estaba camino a Santa Catalina. Se enteró, o sea, lo que están diciendo es, le perimetraba su vida, su internación. Nos aislaba de nuestro Claro, padre. aislándolos y ellas se enteraban por los medios. Y lo que dicen también es que la recomendación era que se fuera al Fleni. Pero le en quedaba muy Escobar. lejos. Y según las hijas, el argumento de Elba era que era un lugar que a ella no le quedaba accesible para su día a día con sus hijos, más su trabajo, más ir a visitar a Jorge. A ver, acá lo que tenés que pensar es, ¿qué instituto te puede dar La mayor. lo que vos necesitás para evolucionar respecto al problema de salud que tenés? El no la italiano, lejanía. el italiano dijo, lo que nosotros teníamos que hacer ya lo hicimos. Ahora necesita un centro de rehabilitación. Sí. Y aparece, Que fue el Santa Catalina. terminó siendo el Santa Catalina, que está en Capital. Pero sí, el pero que Fleni es rápidamente volvieron a
a llevarlo al hospital Por italiano. una desmejora que tuvo. Claro. Pero el FLENI es uno de los centros de atención de salud más capacitados que tiene el país para la recuperación de cualquier tipo de problema. Y te lo digo porque mi mamá estuvo internada ahí. Entonces, en realidad, la mejor quizás decisión habría sido internarlo en el FLENI. Entonces, lo que ven las hijas es que las decisiones no se están tomando en cuenta, no se están tomando pensando en el mejor bienestar de su padre, en proteger la salud de su padre, sumado al tema de estando diabético, le compras tortas, digamos, no, también ella le administraba otros remedios, porque también surge de la lectura, le habría administrado otros remedios la que describen no como estaban. una viuda negra casi. Sí, te da la impresión eso, pero No, Sí. la denuncia apunta a... A proteger todo, a los padres. Intentando dilucidar, y lo que dice un lado y el otro, porque también vamos a ver, hay imágenes que Elba Marcovecchio dio a conocer que de la las muestra a hijas. las chicas dentro Ahora de lo la vamos a ver. oficina. Pero digo, acá te da toda la sensación, más los testimonios de la gente que se suma y que la conoce, ¿viste? Vos decís, bueno. Me llama la atención con la inteligencia de Jorge Lanata que esto le esté pasando. Pero Jorge, ¿qué tiene que ver? No, porque esto le está pasando a él también. Y en algún punto... Pero inconsciente. Porque se enamoró, quería creer en el amor y estaba en los últimos años de su vida no lo puedes y quiso racionalizar. tener... Yo también pensé lo mismo, Angie, toda con mujer... todo el derecho, además. Se enamoró Pensó, pero también tomó precauciones. Pero lo que estoy diciendo no es en desmedro de Elba, ni siquiera en desmedro de las hijas. Digo, cómo una persona tan inteligente no deja este tipo de cosas, o sea, las deja libradas al azar. Digo, que estemos hablando de una nimiedad, como que la mujer de Jorge entre y agarre un cenicero o agarre un pañuelo Hermès. Me parece que Jorge, ¿por qué no lo vio? ¿Por qué no vio que esto podía pasar? Porque la realidad es que Lanata era titular por otras cosas. Porque en no realidad por esto. eran nimiedades, Angie. Porque nadie se lleva un cenicero. Porque nadie en su sano juicio se lleva un cenicero cuando tiene el marido internado, que en terapia intensiva, luchando por su vida. Porque no es normal. Escapa la razonabilidad. Claro, ¿entendés? Entonces, una persona tan inteligente nunca se puede poner en la cabeza de una persona que hace lo que no es normal. Porque acá estamos hablando de dos personas inteligentes, ¿no? Lanata, Elba, digo... Y las chicas. Y las chicas, pero digo, si vos te pones a pensar en el criterio de prioridades, primero es la salud de Jorge. Primero es ir todos mancomunados por la evolución favorable de Jorge. ¿Qué cenicero ni por algo le dio un poder. Pero por otro lado, por algo le dio un poder. Por otro lado, Elba... ¿Quién? Jorge le dio un poder. Él le dio un poder. ¿Para qué? ¿Y para qué sirve un poder? Un poder en realidad es para la toma de decisiones. Depende de lo que sea. Incluso hasta puede ser un poder de disposición. Bueno, entonces en este caso, Elba Marcovecchio dice... Tengo el poder acá, ¿qué me engancha? Pero no podés disponer cuando es a favor tuyo y en perjuicio del otro, porque como apoderado tenés que tener en cuenta que vos tenés que limitar las acciones de tu poder al beneficio de tu poder dante, porque son las causales para revocar un poder, actuar contrario a eso. Si vos usás el poder para un beneficio propio... Un exceso de arbitrariedad. Un abuso de poder, claro. Entrás en lo que encuadramos en un abuso de poder. Entonces... Jorge, por un lado, confió, pero confió hasta ahí, porque fíjate que determinadas cosas mantuvo en Por ejemplo, las llaves del cajón donde estaba Por la plata. ejemplo, por si había una emergencia, y por eso sabían las hijas dónde habría esto. Yo creo que mi papá hizo eso. En realidad, por eso también estoy hablando en primera persona, porque uno tiene determinadas cosas cuando tu salud es tan grave y estás en el... Capaz que mañana me puede agarrar un infarto y me muero. Entonces, el señor había sido trasplantado, le habían donado un riñón, o sea, su salud venía deteriorándose los últimos 10 años. Más. Sí. Más de 10 años. Entonces, él por un lado apostaba a la vida, apostaba a tener un incentivo en la vida, se enamoró de una mujer bella, de inteligente, buena compañera. O sea, pero a su vez después empezó a ver cosas que le sorprendían. Esto de también aislarla de las hijas, no permitirles que tengan acceso a la información del estado de salud de su papá, raya con el buen corazón, con la buena fe, porque en realidad no estás hablando de un perro, le estás informando a las hijas de tu marido. O sea, no es normal esto, Angie, ¿eh?